Teníamos ese análisis económico de la mano de Juan Tugores y de nuestra compañera Eva Villanueva. Ahora seguimos hablando de economía, pero ahora lo vamos a hacer desde el punto de vista de los CEOs en las empresas. Vamos a analizar, pues cuáles son sus principales preocupaciones en estos contextos, en la economía y en la actualidad, y cómo se está materializando. Lo vamos a hacer de la mano de Daniel Sánchez Reina, analista vicepresidente de Gartner en el área de liderazgo y cultura organizacional. Daniel, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, un placer estar aquí de nuevo. Bueno, Daniel, cuéntanos, ¿cuál es esa principal preocupación de los CEO en estos momentos? Pues mira, en un estudio que hemos realizado recientemente en Gartner, se ha puesto de manifiesto que el principal elemento que quita el sueño a los CEOs, y no es algo que ocurra exclusivamente en España, es algo mundial, es acelerar la transformación digital. Fijémonos que la pandemia fue una acelerador, ya de por sí fue un acelerador de esa transformación digital. Muchas compañías adelantaron en un año los planes de transformación digital que tenían diseñados para plazos de 3 a 5 años. Y ahora lo que se quiere es aprovechar esa inercia que se creó, que hemos creado, que la pandemia desgraciadamente creó en este último año. Ahora toca acelerar. ¿Y acelerar qué significa? Pues acelerar significa crear una mentalidad digital en toda la organización para poder hacer efectiva esta aceleración. Porque fijaos, si pensamos que la transformación digital y su aceleración es algo de las áreas tecnológicas, nos equivocamos absolutamente, porque las áreas tecnológicas podrán poner el máximo de su parte, pero si queremos que esta aceleración impregne toda la organización, necesitamos implantar una cultura digital en toda la organización. De eso va la principal herramienta de la que disponen las compañías para conseguir esa aceleración. Y aquellos CEOs que nos escuchen, pues van a oír algunas recomendaciones sobre qué pueden hacer para crear esa cultura digital en la organización, esa mentalidad digital en la organización, y aquellos que no sean CEOs, pues van a tener la oportunidad de dos cosas. Primero, ganar influencia, creando esa cultura digital, y segundo, adaptarse, cumplir con los objetivos de su compañía, contribuir en mayor medida a los objetivos de su compañía. Pues bien, ¿qué se puede hacer para conseguir esta mentalidad digital? El primer consejo, tomar el modelo de negocio que se tenga en la compañía, abrirlo, sacarlo de la caja, ¿verdad? Y lanzarle una mirada digital. El modelo de negocio, de acuerdo a cómo lo definimos en Gartner y que aplica a todas las compañías de todos los sectores, públicas o privadas, contiene 4 componentes. La primera componente son los clientes o los ciudadanos, en el caso del sector público, a los que se da servicio. Segundo, son las finanzas, es decir, cómo se consiguen los ingresos y con qué estructura de costes. Tercero, las capacidades de las que nos dotamos, tanto en recursos humanos como en recursos técnicos, tecnológicos, para hacerlo posible. Y cuarto, la proposición de valor, es decir, esos productos, esos servicios que entregamos a nuestros clientes o a esos ciudadanos, ¿no? Pues, ¿qué significa mirar con ojos digitales a este modelo de negocio? Pues significa analizar cada uno de esos 4 componentes con ojos digitales. Por ejemplo, en cuanto a la proposición de valor, hacernos la pregunta, ¿no? en el comité ejecutivo, por ejemplo, o en nuestras áreas, si somos un directivo de un área pequeña, mediana, grande, hacernos la pregunta, ¿de qué manera digital podríamos hacer ciertos procesos más rápidos, ciertos productos, servicios más baratos o mejores? A veces serán productos finales que sean o servicios finales que sean directamente digitales, y en otras ocasiones será el camino, el proceso para conseguirlos que será digital, ¿no? O, por ejemplo, en la componente de las capacidades que mencionaba antes, ¿no? ¿Qué tecnologías digitales debería adquirir adicionalmente a las que tengo?
o qué competencias, habilidades digitales debería desarrollar en toda la organización adicionales a las que tengo, ¿no? Esta sería la primera gran recomendación. La segunda gran recomendación, cuestionar cualquier solución no digital que se ponga encima de la mesa. Cada vez que venga un ejecutivo o cualquier persona a la organización y proponga un producto, un servicio, un proceso que no sea de naturaleza digital, hay que cuestionarlo. Hay que cuestionarlo haciendo preguntas del tipo, ¿hay una versión digital a esto que me propones, ¿no? Que nos dé un proceso, una solución mucho más rápida, mucho más barata, mucho mejor? ¿O hay un camino digital para conseguir eso que propones? Tenemos que cuestionarlo. Cuando empecemos a cuestionar estas cosas, la gente empezará a hacer el cambio de chip a pensar en clave digital, ¿no? Es posible que como resultado de esta conversación, de este cuestionamiento, pues lleguemos a la conclusión de que no es posible ni hacer el resultado final más digital, ni el proceso más digital. Perfecto, no pasa nada, ¿no? Pero tenemos que acostumbrarnos a cuestionarlo. Estas serían las dos primeras recomendaciones que yo daría. Uh-huh. Daniel, dentro de bueno, pues este análisis, ¿no?, que hacemos sobre estas recomendaciones y sobre tener, como bien dices, bueno, pues una mirada real, ¿no?, integral, que la digitalización no es solo, bueno, pues esos estudios, esas noticias que vemos habitualmente, sino que requiere, como tú bien explicas, bueno, pues una visión más transversal, ¿no?, por así decirlo, a todas las facetas de la empresa. ¿Qué te parece que se debería hacer en los diferentes niveles de la propia empresa, ¿no? ¿Cuáles, en este proceso, cuáles son las diferencias en los papeles entre, bueno, pues, un CEO, un comité ejecutivo, unos mandos intermedios, ¿no? ¿Cuál sería la escala, ¿no?, que tenemos que tener en cuenta? Sí, pues fíjate, hay la principal carga de responsabilidad, como en casi todo, ¿verdad? En el mundo corporativo, reside en los hombros de los líderes. Los líderes son los principales responsables de que las cosas ocurran. Por supuesto, lo que llamamos en Gartner los contribuidores individuales, ¿no?, lo que se suele mal llamar empleados, porque empleados son todos, incluso los líderes, ¿verdad? Claro que tienen también su parte de responsabilidad, pero los mayores agentes de cambio siempre son los líderes. Entonces, en ello reside tanto si es el CEO como el comité ejecutivo, como los mandos intermedios, en ellos reside esta responsabilidad. Y hay dos competencias que todos ellos deberían comenzar a desarrollar desde ya. La primera es lo que llamamos el liderazgo digital. ¿En qué consiste ese liderazgo digital? No consiste en convertirnos en tecnólogos y en expertos digitales, no, en absoluto. Consiste en desarrollar esa mentalidad, esa cultura digital que yo estaba comentando. ¿Cómo? Pues utilizando empezando por las dos grandes recomendaciones que he dado al principio, ¿no? Lo de sacar de la caja ese modelo de negocio, nuestro modelo de negocio con sus 4 elementos y echarles una mirada digital a cómo podríamos hacerlo más digital. Y segundo, ese cuestionamiento de cualquier cosa que se ponga encima de la mesa que no sea digital. Ese sería el liderazgo digital por excelencia, conseguir eso, ¿no? Y la segunda competencia, el segundo componente es el llamado Infonomics. Infonomics significa trasladar a nuestros equipos la importancia del dato. El dato debe ser tratado con el mismo cuidado, con la misma sutileza, con la misma relevancia e importancia que damos a los activos físicos. Un activo físico se rompe, ¿verdad? Y tenemos que repararlo y nos provoca, pues, dependiendo de qué activo físico sea, pues una disrupción de costes, de ingresos, una disrupción financiera en la compañía. Pues debemos interiorizar, los líderes tienen que trasladar que con el dato pasa lo mismo. Un mal dato no nos permite anticipar comportamientos de mercado, comportamientos de clientes, comportamientos de ciudadanos, en el caso del sector público. Un mal dato puede hacer que el análisis que yo hago en mi sistema de inteligencia de negocio sea un análisis sesgado o sea un análisis incorrecto. El dato debe cuidarse al máximo de la misma forma que cuidamos los activos tangibles
más caros de nuestra organización. Ujú. ¿Qué me dices, Daniel, sobre cuánto estamos realmente formados, ¿no? en toda esta mentalidad digital de la que hemos estado hablando? Porque es verdad que llevamos años oyendo hablar, ¿no?, de que la digitalización es prioridad para las empresas en España, pero a la vez, bueno, pues seguimos viendo ciertos déficits, ¿no?, ciertos estudios, ciertas personas que, bueno, conocéis más este sector y que nos hablan de que efectivamente pues todavía hay mucho trabajo por delante. ¿Por qué tenemos esa percepción? Bueno, la verdad es que no es una percepción, la verdad es que es una realidad. En un estudio que hicimos hace un año aproximadamente, analizamos cuál era la mentalidad digital, la cultura digital de cada uno de los miembros de del comité ejecutivo, del comité de dirección, ¿no?, de todos los cargos que empiezan por la C de Chief. Pues nos llevamos una sorpresa no agradable, pero esperada. La verdad es que era esperada. Y solamente había 3 Cs que superaban la prueba, ¿no? La prueba de la mentalidad digital, que es, por supuesto, el director tecnológico, el director de ciberseguridad, en aquellas compañías que lo tienen, y también el director de datos, ¿no?, en aquellas organizaciones que los tienen, ¿no?, sobre todo en organizaciones bancarias, suele ser financieras, suele ser un rol que está ahí, ¿no? Pues eran los únicos 3 que aprobaban en destrezas digitales. E insisto, destrezas digitales no es ser un tecnólogo, no es saber, qué sé yo, pues programar un robot o programar un programa. No, no, no estamos hablando de esto, estamos hablando de mentalidad digital, de ser capaces de visualizar cómo lo digital me puede ayudar. Y para eso no hace falta ser un experto en tecnología, ¿verdad? El resto de cargos que comienzan por C, desde la dirección financiera, marketing, ventas, cadena de suministro, producción, recursos humanos, legal, tenían una destreza bastante pobre, ¿no? Con lo cual, no es una percepción, es una realidad. ¿Y por qué no se mueve esa realidad? Bueno, pues se está moviendo, la verdad es que se está moviendo, pero lo está haciendo muy lentamente. Para acelerar esta realidad y aumentar esta mentalidad digital, pues vuelvo otra vez, porque es que de verdad no es una varita mágica, es que son cosas muy simples, a lo que decía al principio, cuestionar todo lo que no sea digital, por un lado, y segundo, revisar esos 4 componentes de nuestro modelo de negocio para echarles una mirada más digital. Todo esto cuando obliguemos, cuando forcemos, ¿verdad?, a ese comité ejecutivo a pensar en clave digital, es cuando empezarán a mejorar estos números que te comentaba hasta hace un momento. Son 2 recetas muy simples. Pues tomamos muy buena nota, Daniel Sánchez Reina. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vigilaremos más que nunca esa mentalidad digital y ese trabajo que hay que hacer a todos los niveles en las compañías. Muy buenas tardes. Muchas gracias, adiós. Bueno, y ahora vamos a hacer una pausa publicitaria.